Había un chico llamado Watari. Su vida siempre giraba en torno a su pequeña hermana. Por eso, Watari a menudo tenía que rechazar las invitaciones de sus compañeros de clase. Necesitaba quedarse en casa para cuidar de su hermana. Por esa razón, la gente a menudo hablaba mal de Watari. Pero mientras su hermanita fuera feliz, Watari estaba dispuesto a ignorar todos los comentarios desagradables sobre él. Solo Shigenobu era quien nunca se burlaba de Watari. Los dos parecían ser bastante cercanos en la escuela. De repente, Ishihara se acercó a ellos, lo que sorprendió a Watari. Resultó que Ishihara había ido a buscar a Watari para una reunión de clase, ya que ambos eran representantes del curso. Sin embargo, aunque Watari realmente quería ir, tuvo que rechazar la invitación por su hermana que estaba en casa. Eso hizo que Watari se sintiera bastante arrepentido, ya que había perdido la reunión con Ishihara. Cuando cayó la noche, Watari preparó la cena para Suzushiro. Ella era la querida hermanita de Watari, aunque la comida que Watari cocinó no era perfecta. A Suzushiro realmente le gustó, porque fue hecha por su propio hermano. Mientras Watari lavaba los platos, su tía, Tamayo, apareció de repente. Resultó que había venido a darle a Watari algo de dinero para sus gastos. Pero él se sorprendió, porque la cantidad de dinero parecía mayor de lo habitual. Sin embargo, el cumpleaños de Suzushiro se acercaba pronto, así que Tamayo envió ese dinero para comprarle un regalo. La razón por la que Suzushiro siempre se aferra a su hermano es porque Watari es la única familia que le queda. Sus padres fallecieron hace 2 años, por eso Watari siempre ha sido quien cuida de Suzushiro, desde el día en que sus padres murieron. Los dos se mudaron a otra ciudad. Ese lugar en realidad es la casa de su tía Tamayo. Cada día Watari es quien lleva y recoge a Suzushiro de la escuela. Un día, mientras iban de camino, una chica misteriosa apareció de repente detrás de ellos. Volviendo a la propuesta matutina de Ishihara, Watari parecía un poco arrepentido por haber rechazado esa oportunidad, porque realmente quería conocer a Ishihara, pero a ella todos la apreciaban, especialmente por los otros chicos de la escuela. Así que Watari no tuvo más remedio que aceptar ese hecho. En ese momento, Shigenobu le dijo de repente a Watari que una chica atractiva acababa de transferirse a una clase junto a la de ellos. Su nombre era Tachibana. De repente, el rostro de Watari se oscureció. Justo después de escuchar ese nombre, inesperadamente era la misma chica que había estado caminando detrás de él esa mañana. Resultó que Tachibana era su amiga de la infancia, pero a Watari no parecía gustarle mucho Tachibana. Cuando los dos se reencontraron, Watari no mostró ninguna señal de felicidad. De repente Tachibana corrió desde atrás y lo abrazó, lo que hizo que Watari entrara en pánico. Inmediatamente salió corriendo. Sin embargo, Tachibana no se rindió. Siguió persiguiendo a Watari. Incluso Suzushiro se sorprendió por la reacción de su hermano hace un momento. En ese instante, Suzushiro recordó el deseo que había pedido en su cumpleaños. Aunque su cumpleaños ya había pasado, todavía no había recibido ningún regalo de Watari. Así que esta vez, Suzushiro deseó tener un pequeño terreno de cultivo, para que ella y Watari pudieran cultivar verduras juntos. Pero eso era algo que Watari no podía hacer, porque no tenía ningún terreno donde plantar. De repente, Tamayo abrió la puerta con una expresión aterradora. Permitió que los hermanos Watari usaran el jardín de la casa para plantar. Sin embargo, las cosas no parecían muy prometedoras. Pero Watari estaba decidido a hacer su mejor esfuerzo, porque era un regalo de cumpleaños invaluable para Suzushiro. De repente Tachibana apareció frente a ellos, haciendo que Watari se sintiera sorprendido. Y poco a poco, comenzó a enojarse. Tachibana había destrozado la atmósfera pacífica que antes llenaba la habitación. Su mera presencia ya era suficiente para hacer que Watari se sintiera incómodo. Sin embargo, Tachibana no se detuvo allí. Se inclinó lentamente y besó a Watari en los labios. Para sorpresa de todos, Ishihara apareció justo en ese momento. Ella había presenciado casi toda la escena. En cuanto a Watari, se quedó paralizado en el lugar, sorprendido por la acción repentina de Tachibana. Incluso se desmayó justo después. No fue hasta la noche que finalmente recuperó el conocimiento. A la mañana siguiente, Watari se apresuró a explicarle todo a Suzushiro. Sin embargo, ella no parecía preocuparse mucho por lo que había pasado. Más tarde, en la escuela, Watari se encontró por casualidad con Ishihara, pero ella aún estaba afectada, recordando la escena que había presenciado el día anterior. Watari, por otro lado, no pudo evitar sentirse culpable, porque había rechazado la invitación de Ishihara para asistir a una reunión anteriormente. Entonces Tachibana apareció una vez más. Esta vez Watari temía que pudiera causar más problemas. Así que rápidamente la llevó al tejado. Resultó que ella solo quería devolverle una asada, porque hace 6 años, cuando la familia de Watari aún vivía en su antigua casa del campo, Tachibana solía visitar la casa de Watari con bastante frecuencia. Desde entonces los dos comenzaron a pasar tiempo juntos.
Con el tiempo se convirtieron en buenos amigos. Pero un día, de la nada, Tachibana destruyó el jardín de Watari, y luego desapareció repentinamente sin dar ninguna explicación. Incluso ahora, Watari todavía no sabe el motivo. Sin embargo, Tachibana quería disculparse sinceramente con él, por sus acciones imprudentes del pasado. Después de eso, Tachibana se fue de inmediato, dejando a Watari con el corazón decaído. Más tarde fue a ver a Suzushiro. Inesperadamente, Tachibana también estaba allí. En ese momento Suzushiro tenía una herida en el cuerpo, lo que hizo que Watari malinterpretara que Tachibana había sido la causante. Pero en realidad no fue así. Suzushiro se había caído antes, y en realidad fue Tachibana quien la ayudó a levantarse. Incluso dijo que quería hacer jardinería con ellos. Un rato después todos se fueron a casa juntos. En el camino, Ishihara pasó por allí, y le pidió a Watari si podían verse al día siguiente. Se suponía que Ishihara iría junto con sus compañeros de clase, pero cuando llegó el día, solo ellos dos aparecieron. Sus amigos no pudieron asistir, haciendo que el momento entre ellos fuera un poco incómodo. En ese momento Ishihara sintió curiosidad por las relaciones de Watari. Pensó que Watari estaba saliendo con Tachibana. Watari lo negó de inmediato. Explicó que los dos solo eran amigos de la infancia. En realidad Watari solo tenía sentimientos por Ishihara. Pero quizás ella aún no se había dado cuenta. Mientras tanto, mientras Tachibana y Suzushiro estaban de compras, se encontraron por casualidad con el grupo de Watari. Suzushiro se enojó de inmediato, pensando que su hermano mayor estaba en una cita. Sin embargo, todo fue solo un malentendido. Watari incluso le dio a su hermana un regalo de jardinería. De repente las dos chicas se marcharon apresuradamente, dejando a los dos hermanos confundidos por lo que acababa de suceder. Después de que Watari regresó a casa, fue de inmediato a buscar a Tachibana, con la esperanza de que pudieran terminar el jardín para Suzushiro lo antes posible. Sin embargo, debido a sus viejos malentendidos, los dos terminaron teniendo algunas pequeñas discusiones. Justo entonces ocurrió un pequeño accidente. Watari cayó encima de Tachibana. Para empeorar las cosas, Tamayo presenció toda la escena. Esto hizo que Watari se sintiera extremadamente nervioso. No quería enfrentarse a la situación, así que invitó a Suzushiro a dar un paseo en su lugar. En ese momento Tachibana le preguntó cómo había estado últimamente. Sin embargo, él se negó a compartir nada. Como resultado, Tachibana se sintió un poco enojada, especialmente porque antes habían sido muy cercanos. Más tarde Watari se dio cuenta de que había sido algo duro, así que poco a poco comenzó a abrirse sobre su familia. Desde que los padres de Watari se casaron, todos se opusieron a su unión. Por eso nunca tuvieron una relación cercana con sus parientes. Así que cuando Watari y su hermana se quedaron en casa de Tamayo, él siempre se sintió ansioso. Watari temía que algún día, Tamayo los echara de la casa, pero Tachibana no pensaba de esa manera. Como Tamayo les había confiado el jardín para que lo cuidaran, eso significaba que en realidad no le molestaba vivir con ellos. De repente, Tachibana le dio a Watari muchas semillas, con el propósito de que él mismo creara un jardín para Suzushiro. Cuando se acercó la tarde, Watari aún no había llevado a Suzushiro a casa, porque temía que Tamayo todavía estuviera molesta. Esa misma mañana, ella había visto a Watari caer encima de Tachibana, así que Watari volvió a casa después para disculparse con Tamayo por lo que había hecho esa mañana. Incluso le explicó toda la situación nuevamente, ya que todo lo que había pasado antes había sido solo un malentendido. En ese mismo momento, Suzushiro también apareció, y como no era un asunto grave, Tamayo aceptó dejarlo pasar. A la mañana siguiente, todos fueron juntos a la escuela. En los días siguientes, a medida que Suzushiro pasaba más tiempo con Tachibana, poco a poco se fueron acercando. Inesperadamente, las semillas que Tachibana había dado antes comenzaron a brotar. Esto hizo que Suzushiro se sintiera extremadamente emocionada. En ese momento, Watari recordó de repente que esa misma mañana había visto accidentalmente los resultados del examen de Suzushiro. Estaba un poco preocupado, porque las calificaciones de Suzushiro eran muy bajas. Así que Watari decidió darle clases particulares. Cuando estaba en la escuela, Watari se olvidó de que pronto tendrían un examen parcial. Así que Ishihara sugirió estudiar juntos en grupo. Aunque Watari se sorprendió un poco al principio, rápidamente aceptó después. Esto hizo muy feliz a Watari, porque significaba que tendrían más oportunidades de interactuar. Cuando terminó la escuela, todos los demás estudiantes ya se habían ido, quedando solo Watari, ya que llovía intensamente. Mientras tanto, ni siquiera había llevado un paraguas. En ese momento, Tachibana apareció de repente. Como tenía dos paraguas, Tachibana le dio el otro a Watari. Inesperadamente Ishihara estaba detrás de ellos, pero no se atrevió a aparecer frente a los dos. Cuando Watari regresó a casa, de repente olvidó recoger a Suzushiro, así que inmediatamente tomó un impermeable y salió corriendo.
mientras buscaba el impermeable. De repente descubrió el examen de matemáticas de Suzushiro. Inesperadamente había sacado la puntuación perfecta. Incluso Watari no podía creer lo que veía. De repente Suzushiro apareció por detrás. Resultó que había regresado sola a casa porque había llevado un paraguas. Pero Watari buscó una excusa para salir. Aunque no entendía por qué lo hacía, Watari podría haber elogiado fácilmente a Suzushiro, pero en realidad, no dijo ni una palabra. Al pensarlo bien, ese comportamiento fue un poco injusto, ya que Suzushiro solo lo tenía a él a su lado. De repente Watari se encontró con Tachibana en la calle. Sin embargo, ella no tenía paraguas. Resultó que Tachibana solo tenía uno, y ya se lo había dado a Watari. En ese momento Watari se enojó de repente, porque pensó que todos le estaban mintiendo, lo que lo dejó algo conmocionado. Luego usó su propia chaqueta para cubrir a Tachibana, ya que ella estaba casi completamente empapada. Después de eso Watari acompañó a Tachibana a su casa. Se sorprendió al descubrir lo cerca que estaban sus casas. De repente, Tachibana tiró de Watari hacia dentro de la casa, haciéndolo ponerse nervioso al instante, porque Tachibana lo había invitado a quedarse. Sin embargo, Watari todavía tenía a Suzushiro esperándolo en casa, así que tuvo que irse de inmediato. En el camino de regreso, Watari seguía pensando en lo que realmente era su prioridad. Admitió que siempre había usado a Suzushiro como una excusa para evitar interactuar con los demás. Al mismo tiempo, Watari también pensó en Ishihara. Sus sentimientos actuales se estaban volviendo cada vez más confusos. Cuando Watari regresó a casa, Suzushiro corrió a saludarlo apresuradamente, temiendo que Watari pudiera dejarla. Watari la tranquilizó rápidamente. Le prometió que siempre estaría al lado de Suzushiro. Luego Watari le dijo a Suzushiro que asistiría al grupo de estudio con Ishihara la próxima semana. Le prometió a su hermanita que regresaría a casa lo más temprano posible. Pero Suzushiro parecía al borde de las lágrimas, porque no quería que Watari fuera a ningún otro lugar, excepto quedarse a su lado. De repente, Watari se desmayó inesperadamente en el lugar, lo que asustó muchísimo a Suzushiro. Entonces corrió a buscar a Tamayo. Parecía que Watari había cogido un resfriado por el agotamiento, así que tuvo que faltar a la escuela ese día. En ese momento Suzushiro se aferró con fuerza a Watari, negándose a ir a la escuela. No quería ir porque Watari no podía acompañarla. Esto hizo que Watari se sintiera molesto por los pensamientos infantiles de su hermanita. Después de un rato, Watari trató de convencerla, y Suzushiro finalmente aceptó ir por su cuenta. Sin embargo, la prueba de Watari aún no había terminado, ya que esta vez apareció Tachibana. Incluso se acostó justo al lado de Watari, haciendo que él se despertara de repente. Watari no entendía cómo Tachibana había entrado, pero la razón por la que vino fue porque se sentía culpable por lo que había pasado ayer. Así que Tachibana le dio medicina a Watari, viéndolo como una forma de disculparse. De repente, sonó el timbre. Watari corrió rápidamente a revisar, y para su sorpresa, era Ishihara. Resultó que había venido a visitar a Watari mientras estaba enfermo, e incluso quería prepararle comida. Justo en ese momento apareció Tachibana. Watari temía que su aparición pudiera hacer que Ishihara malinterpretara la situación, así que decidió hacer que Tachibana se escondiera debajo de la manta, temiendo que Ishihara la viera. Sin embargo, Watari aún no podía aceptar por qué todo había terminado de esa manera, pero definitivamente no podía permitir que Ishihara descubriera la loca situación entre él y Tachibana. Afortunadamente, Ishihara se fue justo después de haber terminado de preparar la comida. Sin embargo, el sabor era terrible, y Watari ni siquiera pudo tragar la primera cucharada. A la mañana siguiente, mientras Tachibana cuidaba el jardín, Suzushiro se acercó de repente. De pronto rompió a llorar, porque estaba muy preocupada por la salud de Watari, y también había algo que quería preguntarle a Tachibana desde hacía mucho tiempo. Resultó que Suzushiro aún sentía mucha curiosidad, porque hace 6 años, ella no sabía la razón por la que Tachibana había destruido el jardín de Watari de esa manera, aunque antes lo había cuidado con esmero, y Tachibana se había mostrado muy concentrada en ello. Pero después de un tiempo, Tachibana de repente destruyó todo justo delante de sus ojos. Esto dejó a Watari decepcionado, porque pensó que se habían convertido en muy buenos amigos. Sin embargo, Tachibana se negó a revelar nada al respecto. A la mañana siguiente, la salud de Watari había mejorado, así que se preparaba para ir a la escuela, pero todavía no había tenido la oportunidad de hablar con Ishihara desde que regresó, y sus sentimientos por ella se estaban volviendo evidentes. Incluso sus amigos podían notarlo. Inesperadamente, Shigenobu sabía mucho sobre Ishihara, porque casualmente habían asistido a la misma escuela primaria. De hecho, Ishihara había sido famosa desde pequeña, y a muchas personas les gustaba. Sin embargo, Ishihara era muy directa cuando se trataba del amor. Ella no dudaba en rechazar a alguien si no le gustaba.
De repente, Ishihara notó a Watari mientras él iba de camino a casa. Como se acercaban los exámenes, Ishihara le pidió a Watari si podían estudiar juntos. Incluso había preparado las lecciones que Watari se había perdido mientras estuvo enfermo hace unos días. Esto hizo que Watari se sintiera muy extraño, porque Ishihara lo estaba tratando con tanta amabilidad. Resultó que el profesor le había pedido a Ishihara que cuidara de Watari, porque él era un nuevo estudiante transferido. Sin embargo, esa no era la única razón. Inesperadamente, los dos ya se habían conocido antes. Mientras Watari preparaba sus documentos de inscripción, entró accidentalmente en una habitación para buscar a Suzushiro, quien había desaparecido. Sin embargo, la persona que estaba en la habitación en ese momento era Ishihara. Aún más sorprendente, ella estaba allí para cambiarse de ropa, pero a Watari no le importó eso en absoluto. Su mente estaba completamente concentrada en Suzushiro. Esto dejó una profunda impresión en Ishihara, hasta el punto de que ella lo consideró una de las virtudes de Watari, porque Watari siempre se preocupaba por su familia, mientras que los otros chicos de la escuela solo pensaban en chicas, y siempre decían cosas sin sentido, lo cual siempre hacía que Ishihara se sintiera incómoda. Por estas razones, Ishihara siempre percibía una diferencia en el carácter de Watari. En cuanto a Watari, no podía creer lo que oía por lo que Ishihara acababa de decir. Se sintió un poco nervioso, ya que era la primera vez que Ishihara lo elogiaba de esa manera. De repente, ella comenzó a sentirse tímida, porque Ishihara estaba hablando mucho ese día. Después de eso, se fue de inmediato. En cuanto a Watari, él tenía planes de reunirse con Shigenobu. En ese momento, le contó a Shigenobu toda la historia de lo que acababa de suceder. Así que Shigenobu concluyó que quizás Ishihara sentía algo por Watari. Sin embargo, Watari no se atrevía a pensar en eso, porque creía que era imposible. Tachibana también estaba presente con ellos. Cuando llegó la noche, aunque Watari se concentraba en estudiar, no podía dejar de pensar en la imagen de Ishihara de esa mañana. De repente, Suzushiro se acostó justo al lado de él. Ella miró fijamente a su hermano mayor, lo que hizo que Watari se sintiera un poco nervioso. Desde ese momento, ya no pudo dormir más. A la mañana siguiente, Watari se veía extremadamente cansado. Incluso Tachibana, que acababa de observarlo, sabía que Watari seguramente había estado pensando en Ishihara toda la noche. De repente, Watari no estaba prestando atención, y accidentalmente salpicó agua sobre Tachibana. En la escuela, Watari se negó a usar ropa interior, porque ella la había dejado para lavar en la casa de Watari. Así que él estaba extremadamente preocupado por la situación de Tachibana. Un poco después, Ishihara tomó la iniciativa de saludar a Watari, pero de repente notó que Watari había estado mirando fijamente a Tachibana todo ese tiempo. Por lo tanto, Ishihara no se sintió nada feliz. Después de eso, ella invitó a Watari a salir juntos el fin de semana, lo cual lo sorprendió mucho, porque la distancia entre ellos se estaba reduciendo poco a poco. Inesperadamente, sopló una ráfaga de viento fuerte. Temiendo que la falda de Tachibana pudiera levantarse, Watari corrió rápidamente para cubrirla. Estaba preocupado de que Tachibana tuviera algún problema. Sin embargo, al ver esta escena, Ishihara inmediatamente se alejó, debido a la acción tan cercana e íntima de Watari hacia Tachibana. Más tarde, Tachibana reveló que ya había preparado otro par de pantalones de antemano, lo cual sorprendió a Watari, porque su amabilidad aparentemente había sido en vano. Pero desde ese día, las cosas con Ishihara se volvieron extremadamente incómodas, y las calificaciones de Watari tampoco mejoraron, dejándolo sentirse muy frustrado. Al ver esta situación, Shigenobu invitó a todos a ir juntos a la playa, principalmente para que Watari pudiera aclarar sus propios problemas. Esto ayudó a Watari a recuperar su buen ánimo. Watari sabía que Ishihara también participaría. Sin embargo, estaba muy preocupado, porque tendría que estar lejos de Suzushiro durante 2 días enteros. Cuando Watari regresó a casa, Suzushiro corrió rápidamente hacia él para informarle que iría a una excursión escolar de 2 días a la playa. Suzushiro se asustó al pensar en estar lejos de su hermano mayor. En cambio, Watari se sintió un poco aliviado, porque el momento parecía justo. Más tarde, Watari también le informó a Suzushiro sobre el mismo plan. Ahora ambos tenían horarios separados. También era la primera vez que estaban separados por tanto tiempo, lo que hizo que Suzushiro rompiera a llorar de repente. Tenía miedo de no poder soportar la soledad. Sin embargo, Suzushiro quería que Watari la llevara a comprar un traje de baño, porque quería prepararse antes de ir a la playa. Pero Watari se sintió un poco avergonzado, porque comprar un traje de baño de chica le resultaba algo incómodo. En ese momento apareció Tachibana, dispuesto a ayudar a Watari con esta tarea, así que él aceptó rápidamente, pensando que Tachibana sería de ayuda en este asunto. Inesperadamente, Ishihara los estaba observando desde atrás, y hasta Shigenobu también estaba allí.
animando a Ishihara a unirse a ellos. Al principio, Ishihara tenía miedo de molestar a los demás, pero si seguía así, perdería por completo a Watari. Shigenobu sabía que Ishihara realmente tenía sentimientos por Watari. En cuanto a Watari, estaba preocupado por la situación actual, porque tanto Suzushiro como Tachibana se estaban probando trajes de baño. Ellas parecían muy emocionadas por eso. Sin embargo, Watari se volvió extremadamente sensible, porque nunca había presenciado una escena así antes. Inesperadamente, Ishihara también apareció, porque no quería perder ante Tachibana. Inesperadamente, Watari entró en el vestidor, y dentro, Tachibana se estaba cambiando de ropa. Esto sorprendió a Watari, ya que había presenciado una escena aterradora. Watari sintió como si su vida hubiera terminado. Luego, Tachibana salió sin decir una palabra, porque se sintió incómoda al ser vista. Mientras tanto, Ishihara continuó observándolos. Más tarde, cuando todos estaban en el metro de regreso a casa, después de muchos acontecimientos, Tachibana temía haber hecho que los demás malinterpretaran a Watari. Esto sorprendió a Watari, porque Tachibana incluso había pensado en esa posibilidad. Sin embargo, Watari podía manejarlo por sí mismo. De repente, él mencionó los acontecimientos de hace 6 años. Su resentimiento había empeorado con el tiempo. Aquella relación entre los dos había sido extremadamente frágil. Así que Watari quería dejarlo todo atrás. Después de un rato, Watari se encontró por casualidad con Ishihara, pero no esperaba que Ishihara hubiera estado allí esperándolo. Ella de repente le preguntó directamente a Watari si estaba saliendo con Tachibana o no, porque, más temprano, Ishihara los había visto besarse en el jardín. En ese momento, Watari intentó explicarlo torpemente, pero no pudo mantenerse tranquilo. Watari poco a poco se sintió confundido, porque el malentendido de Ishihara iba creciendo. Entonces Tachibana dio un paso adelante para explicar que todas las acciones anteriores habían sido iniciadas por ella. Para Tachibana, el beso solo era una forma de saludar a los demás. Luego incluso besó a Ishihara para demostrarlo, lo cual sorprendió mucho a Watari. Después de la explicación de Tachibana, Ishihara poco a poco se sintió avergonzada. Por su malentendido anterior, Watari explicó además que su relación con Tachibana era solo de amigos de la infancia, y que nunca había ido más allá de eso. En su corazón, Watari realmente quería ir a la playa con Ishihara. Eso hizo que Watari se sintiera muy emocionado. Finalmente, aquel día había llegado. Todos empezaron a reunirse. En cuanto a Watari, se sintió tímido ante la apariencia tan linda de Ishihara. Luego Watari vio a Tachibana con un traje de baño, lo que lo hizo sentirse nervioso ante el aspecto encantador de Tachibana. Inesperadamente, ella no sabía nadar. Esta era la primera vez que Tachibana iba a la playa, pero de todas formas, ella había llegado hasta allí, así que Tachibana quería meterse al agua. De repente, Watari tuvo un pensamiento. Se dio cuenta de que casi no sabía nada sobre la vida de Tachibana. De repente, Shigenobu corrió hacia ellos. Resultó que le dio a Watari una lista de artículos necesarios para comprar, y él iría junto con Ishihara. Mientras tanto, Shigenobu se quedó aquí para cuidar de Tachibana. Inesperadamente, Ishihara se puso un traje de baño para ir con Watari. Eso lo hizo sentirse confundido. Incluso el corazón de Watari latía descontroladamente. Luego Watari miró la lista que Shigenobu había enviado antes. Inesperadamente, eso solo era una excusa de Shigenobu. Resultó que él solo buscaba una oportunidad para que Watari fuera con Ishihara. En cuanto a Shigenobu, le preguntó directamente a Tachibana, ¿le gustaba Watari o no? Aunque Tachibana no respondió, ella lo confirmó implícitamente. En cuanto a Watari, estaba extremadamente feliz. Sentía como si estuviera soñando, porque ahora Watari tenía la oportunidad de estar al lado de Ishihara. Incluso los chicos a su alrededor le tenían envidia. Tenían la intención de burlarse de Ishihara, lo cual la hizo sentir asustada. Watari notó eso, así que no tuvo más remedio que tomarla de la mano con fuerza y llevarla de regreso. De repente, apareció un chico extraño. Inesperadamente, incluso conocía el nombre de Ishihara. Sin embargo, la expresión de Ishihara mostraba algo de miedo. En ese momento, ella quería regresar de inmediato, lo cual hizo que Watari se sintiera confundido. Resultó que el nombre del chico era Fujioka. Era el exnovio de Ishihara. En ese punto, Watari no se veía feliz después de enterarse de esa información. Inesperadamente, mientras Watari regresaba a su habitación, Fujioka lo llamó, porque Fujioka quería encontrar a Ishihara, pero no podía verla por ningún lado. Después de un rato de conversación, Watari pensó que Fujioka era una persona perfecta, era completamente adecuado para Ishihara, pero al mismo tiempo, le hizo sentir inferior a Watari, porque nunca podría compararse con Fujioka. Inesperadamente, cuando Fujioka se reunió nuevamente con Ishihara,
Rápidamente organizó una cita con ella para la noche, y Tachibana lo descubrió por casualidad. También se enteró más sobre su historia pasada. En ese momento, Ishihara reveló apresuradamente que ella y Fujioka nunca habían estado enamorados. No habían salido oficialmente. Esto hizo que Tachibana se quedara paralizada de inmediato. Resultó que Ishihara había rechazado a Fujioka antes. Después de eso, los dos organizaron un encuentro privado para hablar. Ishihara vino a decir las cosas que no había podido decirle a Fujioka antes. Ishihara estaba realmente sorprendida por la seriedad de Fujioka en el amor. Sin embargo, Ishihara ahora tenía a alguien que le gustaba. Así que Fujioka ya no tenía ninguna esperanza. Se fue sintiéndose triste. Por casualidad, Tachibana y Watari también estaban allí. Cuando Watari vio a Fujioka, estaba extremadamente sorprendido, porque pensó que Fujioka e Ishihara estaban juntos. Resultó que las cosas eran diferentes ahora. Ishihara no sentía nada por Fujioka. Ni siquiera quería tener nada que ver con él. Después de eso, Shigenobu corrió para recoger a todos. En ese momento, Watari le preguntó a Shigenobu por Ishihara. Por suerte, descubrió que Ishihara se estaba preparando para regresar a casa, porque antes, Ishihara se había perdido. No pudo regresar a casa tan pronto como había planeado. En cuanto a Fujioka, sintió que las cosas se estaban volviendo gradualmente complicadas. Por lo tanto, se fue de inmediato. Inesperadamente, Shigenobu también descubrió la ubicación de Ishihara, así que se la dio inmediatamente a Watari, para que pudieran regresar a casa juntos. Ishihara se sorprendió enormemente al recibir una llamada de Watari. Después, los dos se encontraron frente a frente en el camino. Ishihara no pudo contener sus emociones, así que derramó lágrimas durante los primeros minutos, porque Ishihara no podía creer que la relación entre Watari y Tachibana fuera normal. Esto hizo que Ishihara se sintiera aún más miserable. Incluso se sintió avergonzada de sí misma. En ese momento, Watari quiso cargar a Ishihara para llevarla a casa, porque ella se había lastimado antes. Y entonces Watari se disculpó repentinamente, porque pensó que todos los problemas de hoy fueron causados por su propia culpa. Sin embargo, Ishihara quería explicarle las cosas. Hasta ahora, Ishihara y Fujioka nunca habían sido amantes, porque Ishihara era demasiado tímida. Durante todo este tiempo, Ishihara no había revelado esa verdad a nadie. Y entonces, con valentía, logró decírselo a Watari, porque Ishihara quería expresar sus propios pensamientos. Incluso quería confesarle a la persona que le gustaba. Ishihara realmente admiraba a Watari, porque él era completamente capaz de hacerlo. Inesperadamente, Ishihara se preparó para expresar sus sentimientos. Mientras los dos hablaban entre sí, inesperadamente, Fujioka apareció justo en ese momento. Así que Watari explicó en nombre de Ishihara que ella y Fujioka nunca habían estado enamorados, lo cual sorprendió a todos los que estaban alrededor. Sin embargo, Fujioka lo negó. No podía aceptar esa verdad. Pero en ese momento, Ishihara de repente se volvió fuerte. Admitió que todo había sido solo un malentendido, lo cual enfureció a Fujioka. Quiso que Ishihara escuchara todo lo que él decía, ya fuera que ella lo aceptara o no. Entonces Fujioka intentó controlar a Ishihara de inmediato. Afortunadamente, Tachibana apareció justo a tiempo para salvarla. En ese momento, Fujioka se sintió extremadamente avergonzado, así que se fue rápidamente justo después de eso. Hasta que todos regresaron al hotel, se disculparon con Ishihara por los incidentes innecesarios. Watari también se sintió feliz porque Ishihara había regresado sana y salva. Después, Ishihara corrió hacia Tachibana para expresarle su agradecimiento. Gracias a ella, Ishihara pudo enfrentarse a Fujioka. Sin embargo, Tachibana no lo hizo por Ishihara, sino precisamente por Watari, porque Tachibana temía que, debido a este incidente, Watari mostrara una expresión de desesperanza. Inesperadamente, Ishihara se sintió agradecida por eso. En ese momento, Watari era alguien que Ishihara realmente apreciaba. Él siempre estaba allí para escuchar a Ishihara. Incluso intentaba comprender sus defectos. Por lo tanto, esta vez Ishihara quería cambiarse a sí misma, y quería abrazar el verdadero ser de Watari. Después de este viaje, inesperadamente, Ishihara tenía la intención de confesarle a Watari, y estaba decidida a no dejar que Tachibana se lo arrebatara. Un tiempo después, Watari fue al lugar de Tachibana, porque llevaba comida para comer juntos. Sin embargo, Tachibana estaba muy molesta, debido a la bondad débil de corazón de Watari. De repente, Tachibana se inclinó y besó a Watari, haciendo que él se quedara paralizado de inmediato, y Tachibana advirtió a Watari, que si seguía siendo así, Tachibana seguramente destruiría todo lo que era importante para él. Después, cuando Watari estaba solo, de repente recordó el pasado. Antes de que Tachibana destruyera el jardín de Watari, Watari le había prometido que irían a un lugar muy lejano.
un lugar donde nadie pudiera encontrarlos. Y fue Watari quien había sembrado la esperanza en Tachibana. Cuando cayó la noche, dejaron de fingir su fuga, y ambos regresaron rápidamente a casa. De repente, Susushiro apareció inesperadamente, rompiendo los pensamientos actuales de Watari. A la mañana siguiente, Ishihara estaba llena de energía, porque planeaba confesarle sus sentimientos a Watari ese día. Cuando Tachibana salió de la casa, Watari ya estaba de pie esperándola. Desde esa mañana, Tachibana no había ido a cuidar su jardín, como solía hacerlo todos los días. Watari, de hecho, sentía un poco de curiosidad por eso. Sin embargo, a Tachibana no le importaba nada. Solo quería saber los sentimientos de Watari sobre los 2 besos que ella le había dado antes. Pero Watari se quedó completamente paralizado. En ese momento, recordó los acontecimientos de hace 6 años, cuando Tachibana destruyó el jardín de Watari, y luego desapareció repentinamente sin razón alguna. Watari admitió en ese instante que se sintió muy molesto, porque Tachibana había desaparecido de repente de su vida. En ese momento, Tachibana pensó que quizás Watari tenía miedo de que ella desapareciera una vez más. Así que la razón por la que él había venido hoy era por eso. Tal vez todavía tenía sentimientos por Tachibana. Sin embargo, Watari lo negó de inmediato, pensando que eso ya pertenecía al pasado. Por lo tanto, Tachibana se marchó de inmediato después de haber sido rechazada por Watari de esa manera. Inesperadamente, Susushiro estaba de pie a lo lejos y escuchó toda la conversación. Parecía molesta porque su hermano había tratado tan mal a Tachibana. Cuando Watari estaba en la escuela, de repente Ishihara le pidió hablar en privado. Resultó que quería agradecerle a Watari por sus acciones el otro día, cuando él la había rescatado de ese chico Fujioka. Afortunadamente, todo había salido bien. De repente, Ishihara tenía algo que quería decirle a Watari, pero estaba siendo molestada por otros chicos. En cuanto a Tachibana, ella estaba faltando a clases en ese momento, y Shigenobu se enteró de ello por casualidad. Incluso sabía que Tachibana se sentía deprimida. Sin embargo, a Tachibana no le gustó que Shigenobu adivinara sus sentimientos de esa manera, pero en ese momento, ella parecía haber perdido la motivación, porque Tachibana no había logrado lo que esperaba. Después de eso, los dos pasaron un tiempo confiándose mutuamente. Cuando regresaron, fueron sorprendidos por Watari. En cuanto a Ishihara, ella había preparado todo perfectamente para confesarle sus sentimientos a Watari. Sin embargo, Ishihara olvidó que ese día le tocaba estar de guardia, así que tuvo que posponer su plan anterior. De repente, mientras se estaba cambiando de ropa, Watari corrió hacia ella. Resultó que Ishihara estaba en el baño de los chicos, justo cuando otros estaban pasando por allí. Watari no tuvo más opción que huir con Ishihara. Inesperadamente, los otros amigos estaban abriendo la puerta desde afuera, pero Ishihara seguía allí, así que Watari no tuvo más remedio que cerrar la puerta con fuerza. Afortunadamente, finalmente lograron salir. Sin embargo, al mirar detenidamente a Ishihara, Watari se puso tímido. Ni siquiera se atrevía a mirar directamente a Ishihara, porque en ese momento, su atuendo parecía algo revelador. Pero eso hizo que Ishihara recordara cosas del pasado. Cuando se conocieron por primera vez, también habían terminado en una situación similar. De repente, un profesor entró inesperadamente en la sala, haciendo que ambos cayeran al suelo. Ishihara aprovechó esa oportunidad para confesarle sus sentimientos a Watari, y luego se marchó rápidamente. Mientras tanto, Watari no podía dejar de pensar en eso una y otra vez. Después, se volvieron a encontrar. Sin embargo, Watari no dijo nada y tenía la intención de marcharse. Pero Ishihara se negó a rendirse en ese momento. Ella quería salir en una cita con Watari, haciendo que Watari se quedara congelado al oírlo. No podía expresar sus emociones en ese instante, porque por primera vez, la chica que Watari secretamente amaba le había confesado sus sentimientos. Cuando Watari regresó a casa, Susushiro ya lo estaba esperando en la puerta. Tenía curiosidad por saber si su hermano ya se había reconciliado con Tachibana. Sin embargo, probablemente Tachibana todavía estaba enojada con Watari, así que Susushiro había preparado unos tomates que había recogido antes, para que Watari los llevara y se disculpara con Tachibana. Inesperadamente, cuando Watari llegó a su casa, el lugar estaba completamente vacío. Quizás nadie de la familia se preocupaba por Tachibana, porque ella vivía en un lugar tan desolado. De repente, Watari descubrió que Tachibana había comenzado un trabajo a tiempo parcial, así que Watari fue de inmediato a su lugar de trabajo. Pero cuando Tachibana notó a Watari, ella renunció inmediatamente a su trabajo porque no quería verlo más. Aunque Watari lo sabía, aún quería reconciliarse con ella. De repente, el compañero de trabajo de Tachibana se desmayó. A regañadientes, Watari quiso reemplazarlo. El propósito era que Watari pudiera quedarse y rogarle a Tachibana. Inesperadamente,
Este trabajo resultó ser extremadamente difícil para Watari, así que todavía no estaba familiarizado con él. Cuando ambos terminaron de trabajar, tuvieron tiempo para hablar entre ellos. Tachibana tenía mucha curiosidad por saber cómo Watari conocía ese lugar, así que él no tuvo más opción que contarle toda la verdad. Eso solo hizo que Tachibana se enojara aún más. Después de que Tachibana descubrió que Watari había entrado en su habitación sin permiso, todas las acciones anteriores de Watari fueron solo por preocupación por su amiga de la infancia. Cuando ambos iban de camino a casa, Watari se sorprendió de repente porque Tachibana sabía sobre la confesión de Ishihara, porque ella se lo había contado a Tachibana antes. Sin embargo, Watari se sintió como si estuviera soñando. Eso lo hizo indescriptiblemente feliz. Pero al mismo tiempo, Watari sintió miedo porque tenía que dar una respuesta decisiva rápidamente. Inesperadamente, Tachibana le dio un consejo a Watari en ese momento. Necesitaba entenderse a sí mismo claramente, porque esta era la propia vida de Watari, así que tenía que tomar su propia decisión. Por lo tanto, a la mañana siguiente, Watari arregló un encuentro con Ishihara para poder aclarar lo que había sucedido el día anterior. Inesperadamente, Watari se disculpó de repente con Ishihara, porque aún no podía ser un buen novio. Había muchas personas mejores que Watari que estaban esperando a Ishihara. Sin embargo, ella no quería eso, porque Watari era la persona con la que Ishihara quería estar. Pero sus sentimientos hicieron que las cosas fueran incómodas para Watari. Él podía rechazarlos, porque Ishihara no quería que todo terminara como con Fujioka. Y si a Watari no le importaba, los dos podían intentar salir juntos hasta el final de las vacaciones de verano. Watari podía terminarlo en cualquier momento si sentía que Ishihara era una carga. Sin embargo, Watari no podía hacer eso. Fue a pedirle ayuda a Shigenobu. En ese momento, Watari no podía encontrar ninguna opción. Sobre todo, no quería decepcionar a Ishihara, pero debido a las circunstancias familiares de Watari, no se atrevía a involucrar a Ishihara en ningún problema. Shigenobu, sin embargo, tenía una idea diferente. Lo mejor era que Watari se concentrara en el presente, porque en el futuro, no sabría lo que podría suceder. Shigenobu incluso estaba siempre listo por si Watari tenía problemas de comunicación y, lo más importante, con las bases del noviazgo. Esto sorprendió a Watari. Dado la vasta experiencia de Shigenobu, de repente, apareció Tachibana. Aún más sorprendente, ella había escuchado toda la historia. Resultó que este era el lugar de trabajo de Tachibana, y Watari había venido aquí para solicitar un trabajo. Sin embargo, en ese momento, a Tachibana solo le importaba cómo Watari iba a salir con Ishihara. Más tarde, llegó el momento de la entrevista de Watari. Accidentalmente vio a una chica durmiendo. Sin embargo, la chica le parecía muy familiar. Así que Watari acercó su rostro al de ella. De repente, la chica se despertó, asustando a Watari con tanta cercanía. De camino a casa, inesperadamente, Ishihara pasó por allí. Así que en ese momento, regresaron a casa juntos. Ishihara parecía actuar con normalidad, a pesar de que ella había tenido problemas serios antes. Por lo tanto, Watari tampoco podía comportarse con normalidad. Al día siguiente, salieron juntos ya que se acercaba la semana de exámenes. Así que querían aprovechar al máximo su tiempo juntos. Inesperadamente, Suzushiro también quería unirse. Sin embargo, ella parecía molesta porque la persona presente era Ishihara. Pero cuando el hermoso rostro de Ishihara se acercó, la racionalidad de Suzushiro vaciló un poco. Mientras tanto, Tachibana y Shigenobu los estaban observando. Al principio, Suzushiro estaba haciendo pucheros, pero luego se volvió alegre nuevamente debido a la diversión de esta visita al zoológico. Inesperadamente, Tachibana continuó vigilándolos. Después de un rato, Suzushiro comenzó a sentir hambre, pero ella y Watari se sorprendieron enormemente porque la comida había sido preparada previamente por Ishihara. Cuando Suzushiro intentó comer, se asombró de las habilidades culinarias de Ishihara. Después de que terminó la comida, Suzushiro se acostó en el suelo para dormir, mientras Watari tenía tiempo para hablar con Ishihara. En ese momento, él reveló que durante las próximas vacaciones de verano, Watari empezaría un trabajo a tiempo parcial. Tenía miedo de no poder pasar mucho tiempo con Ishihara. Sin embargo, Ishihara se sintió bien, porque comprendía completamente su situación. Mientras hablaban, sus manos estaban muy cerca de tocarse, pero luego Suzushiro se despertó, interrumpiendo la situación entre ellos. Después de eso, Tachibana y Shigenobu también fueron notados. Esto hizo enojar a Watari. Sin embargo, Tachibana se fue rápidamente, y resultó que su propósito era darle a Watari algo de espacio privado con Ishihara. Después de que Suzushiro vio la situación, ella también se dio cuenta sutilmente de algo. En cuanto a Watari, vio a otras parejas tomándose de la mano, así que quería hacer lo mismo. Sin embargo, todavía no se atrevía a hacerlo.
Inesperadamente, fue Ishihara quien tomó la iniciativa, pero ella parecía muy asustada. Cuando llegó la noche, Watari todavía pensaba en el toque de manos anterior. Sus sentimientos se excitaban enormemente en ese momento. Finalmente, Watari pudo experimentar esta sensación. Al día siguiente, después de que terminó la escuela, Watari fue a buscar a Ishihara para ir a casa juntos, pero no pudo encontrarla en ningún lado. En ese momento, todos a su alrededor inmediatamente sospecharon de una relación sospechosa entre Ishihara y Watari. Sin embargo, Watari lo negó inmediatamente. Si alguien se enteraba, sería el fin de su vida. Así que Watari tuvo que ser extremadamente cuidadoso en ese momento. Después de eso, su relación permaneció igual. Sin embargo, en la escuela, ambos se prestaban atención el uno al otro. Esto los hizo extremadamente felices. Inesperadamente, la chica que se había quedado dormida el día anterior vino a la escuela buscando a Watari. Su nombre era Máquina. Mientras tanto, Tachibana estaba curioso sobre la situación de Watari, pero Ishihara apareció en ese mismo momento. Incluso las personas alrededor se sorprendieron mucho. Sin embargo, Máquina estaba buscando a Watari en la entrada de la escuela, lo que lo sobresaltó. Watari no sabía cómo Máquina había llegado allí. Resultó que habían sido compañeras de equipo en el equipo de atletismo antes. Solo ahora Watari pudo recordarlo. Esto sorprendió a todos con la información. En ese entonces, Máquina había sido muy famosa, incluso considerada una estrella del equipo de atletismo. Anteriormente, Máquina se había encontrado por casualidad con Watari en una entrevista, así que hoy vino a informarle a Watari que ambos habían sido aceptados oficialmente para el trabajo. Como Watari no tenía teléfono, no había recibido la notificación. Inesperadamente, Máquina ideó un plan: comprarían teléfonos juntos. Pero en ese momento, Watari estaba preocupado porque temía que Ishihara malinterpretara el contacto de Máquina, y efectivamente, ese era el caso. Ishihara actualmente se sentía intranquila. Tachibana, al ver esto, rápidamente la tranquilizó. En cuanto a Watari, se sorprendió por las habilidades de Máquina, ya que ella había recibido una beca de una escuela bastante prestigiosa. Esto impresionó mucho a Watari. Finalmente, Watari consiguió su propio teléfono. Sin embargo, era mucho más caro de lo que había esperado. Después de eso, Watari llamó inmediatamente a Ishihara, lo que la hizo muy feliz, porque Ishihara era la chica en la que Watari había pensado primero. Sin embargo, esto hizo que Máquina se pusiera un poco celosa. En ese momento, se volvió curiosa acerca de esa chica. Inesperadamente, Watari no ocultó nada a Máquina. Reveló que la chica era su novia. Entonces Watari se fue de inmediato, dejando a Máquina sola allí. Ella comenzó a enojarse porque Watari tenía otra chica en su corazón. Al día siguiente, comenzaron a trabajar juntos. Aunque Máquina había solicitado previamente ser mesera, ahora tenía que trabajar en la cocina porque el restaurante estaba corto de personal. En ese momento, Máquina sugirió que quería ir a algún lugar después de terminar el trabajo. Sin embargo, Watari rechazó de inmediato, porque ya tenía una cita, y esa era con la novia de Watari. Por lo tanto, Máquina quiso que Watari se la presentara. Inesperadamente, Máquina tenía una curiosidad extrema al respecto. Sin embargo, Watari se enojó de repente por las acciones anteriores de Máquina, ya que ella parecía poco profesional en el trabajo. Por esta razón, Watari desaprobaba fuertemente que este comportamiento continuara. Así que Máquina se esforzó mucho después para completar su trabajo y para mostrarle a Watari cómo era cuando estaba seria. Después de un rato, Tachibana apareció de repente junto a Máquina. Resultó que vino a recuperar algo que había olvidado antes. Luego Tachibana se fue rápidamente. En ese momento, Máquina corrió hacia Watari. Ella pensó que la novia de Watari era Tachibana porque le habían dicho que Tachibana había venido allí. Inesperadamente, después de verla, Watari decidió correr tras ella. Sin embargo, Tachibana desapareció de la vista. Pero allí estaba la taberna. Watari pensó que Tachibana no podía estar trabajando allí. De repente, apareció el líder del equipo de Máquina. Ella no sabía por qué Máquina estaba allí. Máquina tenía miedo de que las cosas se complicaran más. Así que no tuvo más opción que irse con el líder del equipo. En cuanto a Watari, regresó a salir con Ishihara. Watari estaba compartiendo sobre su trabajo actual, así que Ishihara accidentalmente se dio cuenta de que Watari trabajaba en el mismo turno que Máquina. Esto hizo que Ishihara se preocupara, porque había visto qué tipo de persona era Máquina antes. Pero Ishihara aún confiaba en Watari, tal como siempre lo hacía. Cuando estaban a punto de ir a casa, Ishihara invitó a Watari a pasar por su casa, lo que lo sorprendió. Sin embargo, Watari aceptó de inmediato. Al acercarse la noche, Watari corrió nuevamente a la casa de Tachibana. Tenía curiosidad por el trabajo actual de Tachibana, así que ella estaba lista para compartir. Pero Tachibana quería que Watari compartiera primero.
Por lo tanto, él no dudó en quejarse un poco, dado que este era el primer trabajo de Watari. Sus piernas se sentían un poco adoloridas. Inesperadamente, a Tachibana no le importó masajear a Watari. Sin embargo, Watari se sintió avergonzado, porque probablemente era la primera vez que una chica lo masajeaba así. De hecho, parecía no estar acostumbrado. Watari gradualmente se sonrojó. En ese momento, Tachibana se acercó aún más a él, dificultándole la respiración a Watari. Justo entonces, Ishihara llamó a Watari, así que Tachibana finalmente se detuvo. Después, ella reveló sobre su trabajo actual. Resultó que Tachibana estaba trabajando en otro restaurante con un salario más alto, y Tachibana parecía divertida de que Watari la hubiera malinterpretado esa misma mañana. Después de un rato, Watari recibió otra llamada de Máquina. Esta vez ella invitó a Watari a ver los fuegos artificiales con ella durante el fin de semana, pero él volvió a negarse, lo que Máquina no pudo aceptar. Resultó que ella quería que Watari fingiera ser su novio para que pudieran ir juntos a conocer a la amiga de Máquina. Por esta razón, Watari la rechazó, porque ya tenía novia y realmente quería tomarse en serio esa relación. Después, Watari invitó a Ishihara a ver los fuegos artificiales juntos. Sin embargo, ella se negó, porque Ishihara siempre salía con sus amigas en su ciudad natal. En ese momento, Watari comenzó a sentirse triste, porque había sido rechazado por Ishihara. Incluso Suzushiro ya tenía un compromiso previo. Finalmente, llegó el día del festival de fuegos artificiales. Suzushiro fue traída allí por Watari. Después de ver a todos usando trajes tradicionales japoneses, Watari también quiso ver a Ishihara con ese tipo de atuendo. De repente, Ishihara tuvo un asunto urgente, así que él fue rápidamente hacia ella. Resultó que Máquina se había perdido. Por esta razón, Watari fue rápidamente a buscarla. Pero como Máquina había sido rechazada por Watari antes, no quería enfrentarse a él, porque se había sentido herida por él. Después, los dos tuvieron una pequeña discusión por esto. De repente, fueron acosados por dos desconocidos. Así que Máquina y Watari inmediatamente corrieron para escapar. Sin embargo, Máquina parecía decepcionada después, porque no vio a Watari defenderse, y él solo tenía la intención de huir en ese momento. Pero ese era el propósito de Watari. No le importaba su propia debilidad. Solo necesitaba encontrar una manera de mantener a salvo a la persona importante. Justo entonces, comenzaron a lanzarse los fuegos artificiales. Inesperadamente, Watari y Máquina presenciaron esta escena juntos. Aún más sorprendente, Ishihara apareció poco después. Aunque llegó tarde, la presencia de Ishihara fue suficiente para hacer feliz a Watari. En ese momento, Watari presentó a las dos chicas entre sí. Máquina finalmente vio a la novia de Watari. De repente, se enojó y salió corriendo a otro lugar, porque Máquina estaba celosa de la belleza de Ishihara. A Máquina realmente no le gustó esto en absoluto. Después de que terminó el festival de fuegos artificiales, Watari e Ishihara regresaron a casa juntos. Sin embargo, estaba lloviendo intensamente, así que probablemente tuvieron que esperar un poco antes de poder llegar a casa. Pero Watari pensó que esto definitivamente era una oportunidad para que tuvieran más tiempo juntos. Inesperadamente, en su camino a casa, accidentalmente se encontraron con Tachibana. Como Watari no podía soportar ver a alguien mojado, invitó a ambas chicas a ir a su casa. Watari incluso preparó ropa para las dos. Inesperadamente, Suzushiro no pudo ir a casa ese día debido al mal tiempo, así que esa noche, solo serían los tres. Después, Watari no dejaba de pensar en Tachibana. Resultó que ella había venido solo para regar las plantas de Suzushiro. Desafortunadamente, empezó a llover a cántaros. Por esto, Tachibana tuvo que quedarse en la casa de Watari. Al mismo tiempo, Watari también agradeció a Tachibana por sus acciones. Después, se fue a dormir. Inesperadamente, Ishihara, desde la habitación de al lado, se deslizó hacia el lugar de Watari. Aprovechando que Watari estaba profundamente dormido, Ishihara trató de besarlo en secreto. Sin embargo, no tuvo éxito esta vez. De repente, Watari se despertó, dejando a ambos en una situación incómoda. Después, quisieron intentar experimentar una nueva sensación. Incluso Watari se sorprendió por la audacia de Ishihara. Pero para Ishihara, Watari era un chico muy diferente a los demás. Era verdaderamente único en comparación con todos los demás. Inesperadamente, Watari se detuvo de repente, porque no quería apresurarse en esto. Ishihara se sintió extremadamente avergonzada después, así que inmediatamente salió corriendo de la habitación. Aunque Watari parecía interesado en esto, pensó que si hacían estas cosas allí, se estarían moviendo demasiado rápido. Quería desarrollarse gradualmente, especialmente con Ishihara. Watari necesitaba ser especialmente cuidadoso en este momento, porque este era el periodo en el que podía tomar decisiones importantes. Sin embargo,
Watari todavía se sentía arrepentido, como si estuviera perdiendo una oportunidad única en la vida. En cuanto a Ishihara, ella se sintió avergonzada después de la situación anterior. No sabía cómo enfrentar a Watari al día siguiente. A la mañana siguiente, ambas chicas se despertaron temprano para irse, porque temían que Tamayo lo notara. Sin embargo, Watari iría con Tachibana, ya que tenía turno de mañana ese día. De repente, Watari le preguntó a Tachibana si había aprendido algo de Ishihara la noche anterior. Pero Tachibana pensó que no había pasado nada especial, así que Watari no se atrevió a preguntar más. Inesperadamente, Tachibana compartió en ese momento que había observado todo la noche anterior, porque había estado junto a su habitación. Watari se sorprendió mucho por esto, ya que había pensado que era un secreto solo entre ellos dos. En ese momento, Tachibana se sintió complacida porque Watari tenía un excelente autocontrol. Pero Watari solo quería terminar la conversación allí. Cuando llegó al trabajo, Watari le envió un mensaje a Ishihara para disculparse por lo que había sucedido el día anterior. Sin embargo, no recibió respuesta de Ishihara, lo que hizo que la expresión de Watari empezara a decaer. En cuanto a Ishihara, no se sintió feliz en absoluto. De repente, Ishihara también vio a Shigenobu en la biblioteca, y como notó que Shigenobu parecía cercana a Watari, Ishihara quiso pedirle un favor a Shigenobu. Ese favor era obtener su opinión sobre su vida amorosa. Después, Ishihara reveló todo, simplemente porque quería que Shigenobu pensara en una manera de ayudar. Después de un rato de conversación, Shigenobu estaba seguro de que Watari todavía sentía algo por Ishihara, pero él tenía muchos conflictos internos respecto a sus emociones. Los dos todavía parecían no estar acostumbrados el uno al otro. Sin embargo, Ishihara necesitaba confiar en Watari, y para Shigenobu eso era lo importante. En ese momento, Ishihara también pensó que eso era lo que necesitaba hacer por ahora. En cuanto a Watari, él estaba viendo una película con Máquina, porque antes ambos habían recibido boletos del dueño del restaurante, y Watari también había invitado a Suzushiro a unirse. Inesperadamente, mientras todos estaban concentrados en la película, Watari se acostó y se quedó dormido. En ese momento, Ishihara empezó a llamarlo, pero Watari se negó a contestar. Él no sabía sobre esta situación. Afortunadamente, Watari respondió al mensaje de Ishihara. Después, los dos arreglaron hablar cara a cara al día siguiente. En ese momento, Watari estaba muy ansioso, porque no era bueno comunicándose con los demás. Sin embargo, Watari aún intentaría dar lo mejor de sí para expresar todo, para asegurarse de que Ishihara pudiera entender sus sentimientos. Inesperadamente, se encontraron por accidente, comenzaron a hablar y se olvidaron por completo de la presencia de Máquina. Después, Máquina insistió en no rendirse. Ella quería acompañar a Watari, antes de su cita programada. Incluso Ishihara se sorprendió por la iniciativa de Máquina. Esto solo hizo que Ishihara se sintiera más insegura. Pero debido a la absoluta confianza de Ishihara, no tuvo más opción que aceptar esto. Sin embargo, cuando Watari fue con Máquina, Máquina comenzó a revelar que había empezado a gustarle a alguien, pero Máquina no se atrevía a confesarle a esa persona, porque temía que pudieran perder su relación actual. Watari podía empatizar con esta situación, porque él había estado en una circunstancia similar antes. Así que Watari solo podía animar a Máquina a dar lo mejor de sí, pero la persona que le gustaba a Máquina era en realidad Watari. Sin embargo, probablemente él aún no conocía la verdad. Después de un largo rato, Tachibana los sorprendió a ambos pasando el rato juntos. En ese momento, Watari de repente recordó que ese era el nuevo lugar de trabajo de Tachibana, pero Máquina quedó excluida, porque los otros dos estaban tan absortos en su conversación que se olvidaron de la presencia de Máquina. Así que Máquina no parecía feliz en ese momento, porque no estaba recibiendo ninguna atención de Watari. De repente, Máquina se sentó inesperadamente en el regazo de Watari, porque quería que Watari la notara al menos una vez. Inesperadamente, Watari no entendía lo que estaba pasando. Parecía confundido por la acción de Máquina. De repente Watari se levantó, haciendo que Máquina cayera al suelo. En ese momento, Watari admitió que él tampoco tenía el valor con Ishihara, porque Watari temía que Ishihara pensara mal de él. Siempre mantenía una fachada exterior. Watari siempre quiso mantener una imagen perfecta, pero Watari nunca le había dicho a Ishihara que realmente la amaba. Sin embargo, Watari aún no había tenido la oportunidad de ser tan directo con Ishihara. De repente, después de escuchar la sincera confesión de Watari, Máquina se enojó de inmediato y se alejó lentamente, dejando a Watari solo sin entender lo que había pasado. Inesperadamente, de repente se dio cuenta de que Ishihara había estado allí todo el tiempo, y tal vez ella había escuchado toda la historia de Watari. Por eso, Ishihara tuvo la oportunidad de entender la sinceridad de Watari una vez más. Después,
Los dos se tomaron de la mano mientras caminaban por la ciudad. Ahora Ishihara ya no se sentía inquieta. Desde la noche anterior, el corazón de Ishihara estaba intranquilo. Ella había temido que a Watari ya no le gustara, pero probablemente Ishihara ya tenía su propia respuesta. Incluso Watari sintió una emoción similar. Ahora podía sentirse aliviado, porque había expresado cosas que nunca se había atrevido a pensar antes. En cuanto a Máquina, tal vez sus problemas no solo eran sobre el amor, sino también sobre los estudios. La situación de entrenamiento actual de Máquina no era tan buena como antes. Parte de la razón probablemente era que ella había perdido la confianza gradualmente después de su propia historia de amor. Así que Máquina ahora necesitaba esforzarse para seguir siendo parte del equipo escolar. A la mañana siguiente, Máquina fue a la casa de Watari. Como todavía no podía dejar de lado este asunto romántico, Máquina decidió abandonar el equipo de atletismo y comenzaría un nuevo camino. Máquina estaba decidida a empezar de nuevo desde cero. Sin embargo, sabía que nunca se convertiría en alguien que pudiera estar en el corazón de Watari. Aún así, Máquina todavía quería perseguir su determinación hasta el final. Aunque eran las vacaciones de verano, Watari continuaba yendo a la escuela, porque repasaría para los exámenes universitarios con Ishihara. En cuanto a los otros chicos, no estaban interesados en estudiar en absoluto. Solo venían a clase para ver a Ishihara. En ese momento, tanto Watari como Ishihara estaban enviándose mensajes privados, ya que aún no habían revelado su relación actual a todos. Un poco más tarde, Watari esperó a Ishihara afuera de la escuela. De repente, Tachibana apareció detrás de Watari. Aunque actualmente no estaba repasando para los exámenes, Tachibana todavía tenía que asistir a la clase de natación, porque había faltado a demasiadas clases antes. Sin embargo, Tachibana todavía no sabía nadar. Aunque había practicado en casa, Tachibana no había logrado ningún buen resultado. En ese momento, Tachibana pensó que si hubiera sido hace 6 años, Watari habría podido enseñarle, y Watari también podría haberle enseñado muchas otras cosas. Sin embargo, él interrumpió a Tachibana. Después, Watari comenzó a revelar que le había contado todo a Ishihara. Por lo tanto, Watari ya no podría prestarle atención a Tachibana como antes. Tachibana entendió esta afirmación. Tal vez Watari ya no quería quedarse anclado en el pasado, porque ahora tenía a Ishihara a su lado. Los dos intentarían ser felices juntos. Era hora de que Tachibana se fuera. Sin embargo, sin importar lo que hiciera Watari, Tachibana no cambiaría los pensamientos en su corazón, porque siempre serían amigos de la infancia. Y entonces Watari empezó oficialmente a salir con Ishihara. Esa era la razón por la que Ishihara siempre había sido la número 1 en el corazón de Watari. Después, Watari llamó a casa e informó a Suzushiro que debido a un asunto inesperado, no podría regresar a casa de inmediato. Resultó que Watari iría a la casa de Ishihara ese día. Inesperadamente, ella entonces llamó para pedir permiso a sus padres. Cuando los dos llegaron, Watari se puso extremadamente nervioso, porque era la primera vez que conocía a los padres de Ishihara. En ese momento, Watari estaba muy desconcertado. Ni siquiera sabía qué decir. Un poco más tarde, Watari tuvo la oportunidad de hablar en privado con la madre de Ishihara. Inesperadamente, ella se enteró de la situación familiar de Watari. Esto hizo que la madre de Ishihara le cayera aún mejor, porque cuando Ishihara hacía amigos en clase, su madre apenas había estado tranquila. Así que cuando se enteró de que esa persona era Watari, la madre de Ishihara se sintió aliviada. No tenía que preocuparse por Watari en absoluto. Un poco más tarde, estaban solo Watari e Ishihara en casa. Su madre tenía un asunto urgente y tuvo que salir. En ese momento, Ishihara invitó a Watari a su habitación para estudiar. Sin embargo, Watari tenía un pensamiento diferente, lo que lo hizo sonrojarse. Inesperadamente, cuando subieron las escaleras, Ishihara comenzó a cerrar las cortinas. Resultó que quería que Watari continuara lo que habían dejado incompleto antes. Y Ishihara había preparado todo para que pudieran tener la oportunidad de hacerlo hoy. Sin embargo, esto aún era demasiado pronto para Watari. Pero Ishihara lo abrazó con fuerza de todos modos, porque realmente quería que se convirtieran en una pareja de verdad. Inesperadamente, la madre de Ishihara regresó antes de lo esperado, lo que sorprendió a ambos. Resultó que ella había sabido de su plan todo el tiempo. Mientras Ishihara no estaba, su madre le dijo algunas palabras a Watari. Así que él se fue rápidamente después. En cuanto a Ishihara, ella no entendía lo que estaba pasando. Sin embargo, sintió que su madre podría haber hecho algo inapropiado con Watari. Inesperadamente, su madre tenía algo que decirle a Ishihara. Resultó que solo quería preguntar si Ishihara podía ser solo amiga de Watari. En cuanto a Watari, debido al clima extremo, de repente se desmayó. Un poco más tarde, cuando Watari despertó, se sorprendió al ver a Tachibana frente a él. Inesperadamente, ella sabía todo lo que había pasado antes. Pero para Tachibana,
Eso era completamente normal. Sin embargo, Ishihara había sido demasiado apresurada, lo que gradualmente complicó las cosas. Desafortunadamente, Watari tendría que soportar consecuencias impredecibles, similares a las de su padre, quien tuvo un hijo mientras aún estaba en la secundaria. Y esa fue la razón por la que ambos se escaparon. Incluso la familia se había desmoronado por esto. Sin embargo, Watari estaba extremadamente sorprendido por el conocimiento de Tachibana sobre su familia. Sin embargo, Watari todavía temía que tendría que romper con Ishihara. Después de eso, Watari todavía tenía que comprar helado para Suzushiro, porque ella había estado esperándolo en casa desde la mañana. Inesperadamente, la madre de Ishihara apareció de repente. Ella había ido a buscar a Watari por todas partes, y Watari se sorprendió enormemente por eso. Incluso se sintió un poco nervioso. Afortunadamente, Tachibana había venido con él, así que Watari se sintió más tranquilo. Sin embargo, la madre de Ishihara prometió que no le haría nada, porque Watari era uno de los amigos más preciados de Ishihara. No obstante, Watari se sintió extremadamente incómodo, ya que no sabía qué decir. Cuando los dos se encontraron a solas para hablar, Watari se disculpó de inmediato, porque todos los problemas habían sido causados solo por él. Sin embargo, la madre de Ishihara sabía la verdad. Todo había surgido de las propias ideas de Ishihara. Ella sabía todo lo que estaba pasando, así que quería que Watari siguiera siendo amigo de Ishihara. Pero los dos no deberían continuar con su relación romántica actual. Esto hizo que Watari se quedara paralizado en el lugar. Sin embargo, según ella, esta era la mejor solución, y como madre, no podía permitir que Ishihara encontrara problemas antes de haber madurado. Pero la madre de Ishihara solo quería que pudieran separarse temporalmente, hasta que ambos hubieran madurado. Si sus sentimientos aún permanecían, todavía podrían volver a estar juntos. Inesperadamente, la madre de Ishihara había encontrado una solución. Sin embargo, el problema recaía en Watari. ¿Realmente podría aceptarlo? Después, Watari fue escoltado de regreso a casa, pero todavía estaba pensando en lo que acababa de suceder, y Tachibana no se atrevía a tener curiosidad por nada. Cuando Watari llegó a casa, Suzushiro comenzó a enojarse, porque Watari había llegado demasiado tarde hoy. Después, abrazó fuertemente a su hermanita, porque solo Suzushiro era la persona más importante para Watari. Su estado de ánimo se volvió anormal. Incluso Suzushiro lo notó, aunque no sabía qué estaba pasando. Suzushiro todavía estaba lista para consolar a su hermano mayor. Después, Watari reconsideró lentamente. Decidió no rendirse, así que Watari envió un mensaje a Ishihara. Inesperadamente, quería que ambos se comprometieran seriamente en una relación. Al día siguiente se volvieron a encontrar. Fue la brillante sonrisa de Ishihara la que hizo que el corazón de Watari latiera de nuevo. Y la propia Ishihara también se sintió muy feliz, porque los dos podían volver a como eran originalmente. Se sorprendieron por este cambio. Sin embargo, cada uno de ellos se sintió reconfortado, porque sus sentimientos seguían yendo bien. En el trabajo, Watari ahora tenía un estado de ánimo extremadamente relajado. Incluso Makina notó este cambio. Después, Watari todavía no olvidó desearle que pronto saliera con la persona que Makina había gustado en secreto antes. Actualmente, el estado de ánimo de Watari siempre era alegre. Incluso cuando iba a repasar, estudiar, era lo mismo. Esto inicialmente hizo que Tamayo se preocupara, porque sospechaba que algo inesperado estaba sucediendo con Watari. Sin embargo, él tranquilizó a Tamayo, porque Watari estaba bien en ese momento. En cuanto a Shigenobu, la madre de Ishihara vino a verlo hoy. Resultó que todo lo anterior había sido contado por Shigenobu, así que la madre de Ishihara sabía exactamente lo que había pasado. Aunque le gustaba mucho Watari, en ese momento todavía no quería que continuaran su relación. Sin embargo, Shigenobu pensó que ciertamente no se separarían tan fácilmente, porque sus sentimientos gradualmente se volvieron armoniosos. Nada podría detener el poder del amor. De repente, Makina tuvo un problema de salud, así que Watari necesitaba quedarse a su lado para cuidarla, y Ishihara estuvo completamente de acuerdo con esto, porque ella sabía que deberían pasar más tiempo juntos. Sin embargo, no necesitaba ser excesivo. Por lo tanto, Ishihara intentaría aceptar esta situación difícil. En cuanto a Makina, ella pensó que esta era una buena oportunidad para estar con Watari, porque tales momentos no ocurren todo el tiempo. Como Makina mintió diciendo que su salud estaba empeorando, Watari había ido a su casa para cuidarla. En esta rara oportunidad, Makina se acercó proactivamente a Watari. Aunque Makina tenía una lesión en la pierna, todavía quería bajar al campo para practicar correr. Resultó que este era exactamente el propósito de Watari, para despertar sus sentimientos por Ishihara. Sin embargo, Makina no pudo tener éxito, porque ahora se habían vuelto aún más cercanos. Después de varios días,
Shigenobu vino a la casa de Ishihara hoy. En ese momento estaba extremadamente sorprendido, porque vio a Ishihara cocinando. Resultó que estaba siguiendo la receta de Watari, para que más tarde Ishihara pudiera sorprender a Watari por sí misma. Su madre ya no se preocuparía por nada. Si Ishihara seguía quedándose en la cocina así. Después de que Shigenobu escuchó estas palabras de la propia madre de Ishihara, se dio cuenta que parecía que todo se estaba moviendo gradualmente en una dirección positiva. En cuanto a Watari, recibió una llamada de Ishihara en ese momento. Resultó que ella estaba llamando para consultar sobre la condición de máquina. Afortunadamente, parecía estar bien, así que Ishihara se sintió más tranquila. A la mañana siguiente, los padres de Tachibana enviaron una carta para preguntar por ella. Sin embargo, ella no sintió nada en absoluto. En la escuela, Ishihara y Watari arreglaron secretamente encontrarse en la biblioteca, así que ambos permanecieron lo más callados posible. Inesperadamente, Ishihara luego habló. Quería ir a la casa de Watari esta noche, lo que hizo que Watari se sintiera desconcertado, porque sabía que no podrían hacer nada. Pero Watari temía que la madre de Ishihara no estuviera de acuerdo. Sin embargo, a Ishihara no le importaba eso, porque desde que su madre se lo prohibió, Ishihara había hablado gradualmente menos con ella. En ese momento, Watari se sintió culpable. Solo por él, la familia de Ishihara se había vuelto tan problemática. Pero Ishihara entendía claramente que todo se debía a su propia decisión. Sin embargo, Watari no quería que su relación causara dificultades a otros. Aún así, Ishihara todavía iría a la casa de Watari esta noche. Después, ella se fue inmediatamente. De repente, Ishihara se encontró con Tachibana. Inesperadamente, Tachibana planeaba abandonar la escuela. Y Ishihara se enteró de este secreto, así que los dos más tarde tuvieron tiempo de confiarse el uno al otro. Hoy Tachibana iría a la casa de sus padres, e incluso tenía planes de cambiar de escuela. Sin embargo, Tachibana no le contó esto a Watari. En cuanto a Watari, de repente fue a la casa de la madre de Ishihara, porque Watari quería discutir algunos asuntos. Resultó que se enteró de la razón por la cual la madre de Ishihara se oponía a su relación. Se trataba de su relación sexual, pero Watari entendió esto muy claramente, porque los padres de Watari, cuando lo tuvieron a él, todavía eran estudiantes de secundaria. Gracias a los parientes de Watari, sabía lo difícil que podría ser una situación así. Por lo tanto, Watari no se atrevía a que algo así sucediera. Comprendió completamente la enorme responsabilidad involucrada. Y Watari realmente se sintió culpable cuando se dio cuenta de que la relación de Ishihara con su madre estaba actualmente muy mal. En parte por él. Inesperadamente, la madre de Ishihara se divirtió con los pensamientos anteriores de Ishihara. Y realmente entendió por qué Ishihara quería quedarse al lado de Watari. En ese momento, Watari comprendió en silencio que quizás la madre de Ishihara había aceptado su relación. Así que Watari tenía la intención de llamar a Ishihara para compartir esta buena noticia. Inesperadamente se enteró de que Tachibana estaba a punto de cambiar de escuela, lo cual sorprendió a Watari con una noticia tan repentina. Así que rápidamente corrió a la casa de Tachibana. Watari comenzó a enojarse porque Tachibana se negaba a revelarle este asunto importante. De repente, los dos abordaron un tren juntos para ir a la casa de Tachibana. Y a partir de ese momento, Tachibana comenzó a despedirse de Watari. No quería volver a ver la cara de Watari. Sin embargo, él no estuvo de acuerdo con esto, porque habían sido amigos de la infancia. Tachibana no podía despedirse así. Entonces, después, Tachibana llevó a Watari a su casa. Inesperadamente, su familia era extremadamente rica, mientras Watari ahora estaba parado frente a una gran mansión, y desde entonces hasta ahora todavía parecía malinterpretar las circunstancias del hogar de Tachibana. Eso es todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartir, y suscribirse para apoyar a Oni-chan en los próximos videos. Gracias a todos por ver, con mucho cariño.